Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Inmigración. Aquí les presentamos la trayectoria política del proyecto de ley migratorio en el Senado SB 2040, presenciada en Tallahassee esta semana. La senadora Anitere Flores, presidenta del Comité Judicial del Senado y nombrada por el presidente del Senado, Mike Haridopoulos, para liderar el proyecto de ley SB 2040 de reforma migratoria en esta sesión legislativa, ya no está más al frente de la medida. Haridopoulos anunció el miércoles que había cambiado el liderazgo de la SB 2040 al presidente del Comité del Presupuesto del Senado, el republicano de Lake Wells, J.D. Alexander. Yo tuve la oportunidad de entrar al Chambers de adentro del Senado, tuve una oportunidad y también me acerqué cerca del penal, donde la senadora Anitere Flores estaba en pleno trabajo, nos miró, hicimos contacto, después se acercó a mí, se acercó a otro organizador, a Juan Pablo Chávez, y nos habló y nos informó y nos dijo que tenía una buena noticia. No sabemos qué tal noticia sea, pero sí nos dijo que ella se retrocedería de proseguir con la ley que ella misma levantó aquí en la Florida, la SB 2040. Ella nos dice que no continuará con esa legislación. ¿El por qué? El senador Haridopoulos anunció en enero su candidatura para el Senado de los Estados Unidos, lanzando una campaña contra el senador demócrata Bill Nelson. Para ganar esa elección, Haridopoulos necesita el apoyo de fracciones conservadoras republicanas y del Tea Party, que están pidiendo medidas más estrictas en lo que se refiere a inmigración. Haridopoulos se reunió con constituyentes más pequeños, los hijos de inmigrantes, pero rehusó el llamado que le hicieron de utilizar su poder para no pasar la SB 2040. Durante las últimas 6 semanas, cientos de activistas, estudiantes, empresarios y niños de todo el estado han viajado a Tallahassee para ser escuchados, rezando, manifestando y presentándose como testigos ante el Comité Judicial del Senado para presentar sus casos. My name is Carla, and this is my friend Nayeli. We want to tell you that we don't want you guys to separate our families from us, because that would be really sad. And we missed FCAT on Wednesday and today, because we love our family and we don't want this law to happen. Please make your wise decisions. May God bless you. Thank you very much. La SB 2040, como está escrita ahora, requiere que empleadores confirmen el estatus legal de nuevos empleados utilizando el sistema federal E-Verify. En la versión de la senadora Flores existía una alternativa de E-Verify de utilizar una licencia de conducir como prueba de estatus legal. La medida SB 2040 además requiere que las autoridades locales implementen la sección 287G en conjunto con el gobierno federal. La sección 287G autoriza a oficiales de policía cumplir con las leyes federales de inmigración. La senadora Flores se había negado a permitir esta aplicación del proyecto de ley en su propuesta. Flores fue fuertemente criticada por su liderazgo, ya que muchos consideran que la SB 2040, igual que el proyecto HB 7089, patrocinado por el representante republicano de Stuart William Snyder, podría promover el perfil racial y podría intimidar el que inmigrantes indocumentados reporten crímenes o cooperen como testigos por miedo. El proyecto de ley HB 7089 tiene el componente 287G. El jueves, la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos le envió una carta a Haridopoulos registrando su firme oposición a la SB 2040, diciendo: creemos firmemente que la legislatura aprueba una legislación de inmigración adicional, incluyendo las posibles medidas que a la larga impone la responsabilidad de determinar el estatus de inmigración sobre las empresas de la Florida. Ellos creen, como nosotros, que este debate ya está dañando la economía y disminuirá dólares de los turistas y convenciones. También en contra están otras organizaciones poderosas como la Conferencia Católica de la Florida y la Industria Asociada de la Florida. La senadora Flores le dijo al Miami Herald: está claro que el Senado ha decidido tomar una posición diferente en lo que es el proyecto de ley. No estoy al tanto de qué posición va a ser exactamente, pero estoy ansiosa de saber qué propuestas puedan ser. En una aparición en el programa The Bottom Line de la Cámara de Comercio de la Florida la semana pasada, habló sobre la reforma migratoria.
And this has been probably the hot topic of the entire session, and is an issue that myself, as a daughter of political exiles that came to this country when they were very young, I'm very sensitive to that issue. And that's one of the reasons why I decided to be involved, is to say, you know, I'm able to bring the sensitivities of our community to the issue. But as it relates specifically to employers, we need to balance the desires of Floridians who truly believe that we must have some level of immigration reform with the desire of employers that they should not be overburdened with extra bureaucracy once immigration reform passes. And so what the approach that the Senate has taken is to give employers different options on how to verify whether or not their employees are here with the proper work papers. Well, I mean, I would say, really what the Senate approach is to say, let's ensure that we have a legal workforce. The Senate approach does not authorize police intervention in immigration issues, does not give that police that authority. So I think that we've struck a good balance here, and we'll see how it turns out in the next couple days. El jueves pasado, Jaridopoulos anunció que la SB 2040 no iría a discusión en el Comité del Presupuesto del Senado, su último paso antes de ir a un voto por el Senado. Para hablar sobre el cambio de mando de la SB 2040 y las posibles repercusiones, se encuentra con nosotros Isabel Binet, subdirectora de la Coalición de Inmigrantes de la Florida. Gracias, Isabel, por hacer este contacto con nosotros. A la orden, Abraham. Siempre es un gusto estar con Hola TV. El presidente del Senado, Mike Jaridopoulos, en un principio le había quitado el liderazgo de la SB 2040 a la senadora Nitere Flores esta misma semana. También se lo pasó después a G.D. Alexander, el presidente del Comité del Presupuesto. ¿Qué fue lo que pasó? Pues en realidad es que hay una serie de disputas internas, tanto dentro del Senado como incluso entre el Senado y la Casa de Representantes. O sea, todos los días los pleitos, las divisiones entre ellos aumentan y esa es una de las razones por las cuales el voto por la SB 2040 en el Comité de Presupuestos se ha tardado tanto y ha ido postergándose una semana tras otra hasta que ha llegado al punto pues a este nivel que tú acabas de describir, ¿verdad? Primero de quitarle el liderazgo a la que lo introdujo, que es la senadora Nitere Flores de Miami, y luego pasárselo pues al chair, al presidente del Comité de Presupuestos, que digamos era lo que correspondía, hacer un análisis de carácter presupuestario de las consecuencias de cualquier ley antes de pasar al Pleno. Quitarle la posibilidad, cuando todavía no se ha hecho ningún estudio presupuestario ni esbozos de que se podrían incluso llegar a contabilizar o calcular los costes, los impactos fiscales de una ley de este tipo, ¿verdad? Cualquiera que sea de las dos. Pues Jaridopoulos decide el jueves unilateralmente, utilizando su poder como presidente del Senado, de, digamos, ir en contra de lo que son los procedimientos normales de la legislatura, que es que deben ser discutidos primero por la vía de comités, y además es lo que él sostuvo cada vez que nos vimos con él esta semana. Ahorita los comités lo están discutiendo, queremos escuchar, esta casa está para eso, para escuchar las distintas posturas, para que cuando ya llegue al Pleno pues haya sido suficientemente discutido. Pues 2 días después cambia totalmente su discurso, se lo quita al presidente del Comité de Presupuestos y ahora lo lleva al Pleno sin que haya concluido ese proceso que es el procedimiento normal. Estamos en una situación muy, muy seria, muy delicada, porque en el Pleno pues no tenemos suficientes votos para poder luchar contra esta ley tan dañina para los negocios, tan dañina para la economía, tan dañina para las comunidades, tan dañina para las familias, tan dañina para Florida, francamente. Muchas gracias, Isabel, por hacer este contacto directamente con nosotros. Vamos a darle continuación a todas estas informaciones. La Cámara de Comercio Hispana de la Florida dice que las consecuencias económicas serán desastrosas para el Estado. Para hablar sobre esto, hablamos en exclusiva con el presidente de la Cámara, el señor Lázaro Moore. ¿Qué está en juego realmente para los negocios y dueños de los negocios latinos en medio de una de las peores crisis económicas desde la recesión de los años 20? Bueno, la situación es muy grave. Tenemos el impacto negativo que puede tener este tipo de legislación en la economía y afecta a todos los negocios hispanos y no hispanos en la Florida. Estamos en una situación donde tenemos que crecer y fortalecer la economía, no debilitarla.
¿Por qué es que no se ha presentado una reacción del Ku Klux Latino siendo una organización reconocida por su poder? Creo que en parte ha sido falta de información. No ha habido un análisis económico del impacto que puede tener esta legislación y por lo tanto se han enfocado solamente en el aspecto migratorio, no necesariamente en el aspecto económico. En estos momentos estamos en la recta final de negociaciones de tratados de libre comercio con Panamá y Colombia. ¿Cuál es el impacto que tendrían estas negociaciones y el intercambio comercial entre América Latina y la Florida? Puede ser drástico porque aunque tengamos ese intercambio y ese acuerdo, esos países pueden determinar que no quieren hacer negocio con la Florida. Estamos también en la recta final de una sesión legislativa. ¿Por qué este mensaje no ha llegado a los empresarios de la Florida? Creo que, como le digo, el mensaje y a nivel económico no se ha presentado de la manera debida. En parte hay que decirle al Estado que deje su hipocresía, que si estamos tratando de crear trabajos y estimular la economía, no es momento para presentar este tipo de legislación. El gobierno mexicano puso una advertencia de viaje para que sus ciudadanos no vayan o no viajen ni a Georgia ni a Arizona debido a un ambiente político hostil hacia los mexicanos. ¿Cuál es la postura oficial del gobierno mexicano acerca de esto? La misma, y será mucho más fuerte en la Florida. La Iglesia Católica se suma a los que están opuestos a la reforma migratoria siendo discutidas en Tallahassee. El padre Frank O'Lawley, que ha dedicado su vida como sacerdote a la vida espiritual y el servicio de inmigrantes en el sur de la Florida, habló con Agenda Inmigración. En momentos en los que los legisladores del estado se preparan para votar sobre leyes estilo Arizona, las organizaciones religiosas se pronuncian en contra de las mismas. En entrevista en exclusiva con el padre retirado Frank O'Lawley de la arquidiócesis de Palm Beach, nos habló sobre el problema que estas leyes de inmigración representarían para la sociedad en la Florida. Significa que vamos a poner tantas fuerzas en la gente que van a deseparar. Que van a deportarse. El padre Frank dice que los seres humanos tienen el derecho a emigrar a un país para encontrar un mejor futuro. Sí, tengo el derecho de vivir, el derecho de trabajar para comer, el derecho de hacer provisión para mi familia. ¿Ya? Donde hay pobreza, violencia, hambre, tengo el derecho de moverme. Asimismo, comenta que el problema de la inmigración y el rechazo a esta se deriva de la falta de liderazgo político. El presidente no está haciendo su deber, no está dando liderazgo a nosotros en todo esto. También el padre Frank comenta que actualmente existe una doble cara en cuanto a la forma en que se toca el tema de los inmigrantes y la moral existente. ¿Cómo es posible para mí que toma la comunión, que recibe la comunión? ¿Cómo es posible para mí decir alien? ¿Cómo es posible para mis hermanas que traen la Biblia? Cuando abren la Biblia, ¿cómo es posible para ellas hablar de alien? No es posible. Sobre la ley del representante William Snyder, republicano de Stuart, comentó que esta sembraría el miedo entre la sociedad. Con la ley de Snyder, esta gente van a estar asustados por la policía cada día. No importa dónde van, todo el mundo va a ver mexicanos. El padre Frank dice que el problema de estas leyes es que dejaría a cientos de hijos de padres indocumentados solos al ser deportados por las autoridades de inmigración. Las escuelas, ¿qué va a estar el principal de la escuela cuando hay niños sentados en sus sillas llorando? Y las maestras están llevando a la oficina diciendo, ven aquí, los niños están llorando porque dicen que han perdido a sus madres. La enfermedad no es de los inmigrantes, la enfermedad es de nosotros. Cuando regresemos, el Buró de Visitantes y Convenciones de Atlanta queda registrado oficialmente en oposición a la nueva legislación de inmigración que espera la firma del gobernador en Georgia.